Oh, bendito, bendito Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que está sentado en el trono y tiene el poder en sus manos, el control del dominio sobre todo cielo y tierra. Aleluya. Así lo hizo nuestro querido Dios. A Jesús lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Hizo dueño y Señor de los cielos y la tierra, donde toda rodilla se doblega ante su presencia. Aleluya. Imagínate cuál es la misericordia del Señor muy grande hacia nosotros, que de tanto amor que tiene Dios a su creación, para Dios hubiera sido tan fácil habernos dejado, no haber llegado la gracia hacia nosotros, solamente habérsela dado a su pueblo Israel, porque nosotros no teníamos oportunidad alguna para tener esa salvación. Gracias a que muchas personas, gracias a que Dios vio que extranjeros, gentiles que estaban en Jerusalén, estaban allá, creían en ese Dios más que el pueblo judío. Fue por esa causa que Dios permitió que también los gentiles, Dios no los dejara sin ese pan espiritual. Porque el pan espiritual, que es la palabra, es la que nos salva, nos santifica, nos purifica, nos liberta de toda condenación. Son esas escrituras que no estaba para nosotros, solo para el pueblo de Israel. Solamente ellos tenían esa dicha de tener las escrituras, porque era el pueblo de Dios. Imagínate el pueblo de Dios. Nosotros no somos pueblos. Gracias a Él debemos llegar a ser injertados por esa gracia que derramó en la cruz de Calvario, la misericordia, la bondad, el cariño. Es que ahora tú y yo tenemos esa gran oportunidad, la cual nadie podemos despreciar esa oportunidad, ni tanto los judíos como nosotros los gentiles, porque los judíos, a pesar de que ser judíos, pues no todos, me imagino que no todos van a irse a esa vida eterna, como también los gentiles. Así que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces eran pocos los que Dios va a escoger. Dice el Señor que hizo llamamientos. Habla la Biblia. Él llamó porque Él llama, es verdad. Él llama a sus siervos. Él hace un llamado a todos. Pero lamentablemente que muchos quedan en llamados nada más. No llegan a ser escogidos. Habla aquí en la bendita palabra del Señor. ¿Qué hizo Dios? Dice en Isaías capítulo 6, habla de cómo Dios llamó a Isaías, lo llamó. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice que lo vio. Isaías, imagínate qué santidad tenía. En visión. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno a otro daba voces diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya.
A los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre un mundo de labios y habiendo en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Dios de los ejércitos. Aleluya. Y aún siendo pecador, Dios le permitió ver esa visión. Pero porque él tenía deseo de ver a Dios, tenía deseo de conocer al Señor. Es por eso que Dios miró el corazón de Isaías. Imagínate que se pueda aparecer Jesucristo a alguien que igual es inmundo, pero que no quiere nada con Dios. Si hombres santos se les enseñaba al Señor, se les presentaba. A Isaías, que me imagino que era un hombre que tenía el deseo de conocer a Dios, el temor de querer saber de Él, porque Dios se le apareció. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Dice que era un hombre inmundo, un hombre pecador. Todos somos pecadores. Cuando llegamos al arrepentimiento, el Señor nos quita sus pecados. Que fue cuando le dijo Pedro a Jesús. Le dijo Pedro, Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. No merezco que estés conmigo. Él reconoció que era un pecador, porque todos somos pecadores. Nadie puede decir, es que yo no soy pecador. Pero Dios le dijo a Pedro, Pedro, no temas, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres ahora. Es lo que le pasó a Isaías. Ser inmundo porque somos pecadores. Pero el Señor ahí lo perdonó y lo santificó porque vio su corazón verdadero, que tenía un arrepentimiento y que quería conocer a Dios y quería servirle a Dios o quería buscar de Dios. Le dijo que le había quitado su culpa, lo había limpiado, lo había perdonado, vaya. Después oí una voz del cielo que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. A ese hombre el Señor lo llamó, lo escogió. Después de que lo santificó, entonces ahora sí el Señor dice, ¿a quién envío a predicar? Pero como Isaías, después de que se había arrepentido, el Señor le había quitado la culpa, el pecado. Es ahí donde entra el deseo de querer servirle a Dios. Deseo de anunciar su palabra, deseo de hablar de Dios, de sus maravillas, de quién es Dios, cómo es Dios. Deseo de hablar de Él, de lo que le gusta, lo que no le gusta al Señor. El deseo de hablar de Él, porque cuando estás en pecado, cuando estás en el mundo, ¿quién quiere hablar de Dios? Al contrario, lo utilizan nada más de decir Dios en cada cosa, pero no es porque lo busquen de verdad. Luego dicen Dios tenga su gloria. Si Dios no sé qué. Bueno, el caso que dicen Dios, pero nunca lo dicen de verdad, solamente por conveniencia. No lo dicen de verdad, dicen nunca utilices al nombre de Dios en vano. De verdad, por Diosito que no hice eso. Aunque lo hayas hecho, ¿te importa poner a Dios en primer lugar?
de una manera que no es grata. Yo digo, en primer lugar, de que lo pongas para buscar de Él, estudiar, orar. No, lo pones en primer lugar a tu mentira. A decir que por Dios, yo no hice esto, por Dios. Poniendo a Dios en nombre del vano, en mentira. En el mundo no quieren buscar de Dios, en el mundo no quieren hacer de Dios. El mundo no quiere conocer de Dios, solamente cuando le conviene. Utilizan, como te vuelvo a decir, pero así que digan, que hablen de Dios, que tengan plática de otra persona con de Dios, que no. La mayoría de personas no lo hacen, sino lo hacen por conveniencia, por dinero, por trabajo, por lo que quieras. Pero Isaías tenía el deseo, después de que él le quitó el pecado, lo santificó. Ahora sí dice, aquí, Señor, envíame. Tengo ganas de hablar de ti. Tengo ganas de decir lo que Dios hizo conmigo, como Señor me perdonó, como Dios me libertó, como Dios me cambió, como Dios me quitó eso, me quitó el otro. Como Dios me hizo libre, como Dios me tiene alegre y contenta a pesar de que tengo circunstancias, necesidades, paso hambre, desnudez, frío, afrentas, circunstancias, problemas, enfermedades. Y me tiene tranquila, contenta y feliz. ¿Quieres hablar de Él? No hay otro tema. A veces nos llaman los loquitos, los locos, porque no hay otro tema. Me dijo una persona, un niño dice, tú no tienes otro tema. Tú todo lo pones con Dios. Y es que Dios es todo. A Dios pone en todo lugar. Dios creó todo el mundo, las cielos, la tierra y todo. Por eso Dios se va a poner en todo. Estás mal, me decía, que yo pusiera a Dios en todo. Dios le duele que le den la gloria a Dios. Pero Dios está en todo momento. Está en mi vida, en mi manera de hablar, en mi manera de respirar, está en mi cuerpo, está en el árbol, está en el aire, está en la casa, está en el libro, está en donde quiera, porque Él creó todo y Él está en todo. El hecho que no reconozcamos que Dios está en todo es cosa que adoras al diablo, porque el diablo no quiere reconocerlo, Él quiere que le den la gloria a Él, en la maldad. No le gusta que a Dios le den la gloria, que hablen bien de Él. Por eso no le gusta que prediquemos. Porque estás hablando de Dios, le estás dando gloria y la gente lo glorifica a Él. No quiere Satanás que lo glorifiquen, Él quiere que glorifiquen al diablo. Entonces, evita que prediquemos, evita que hables de Él, una persona le hable, evita que la persona diga que no le hables o que te haga la viada o que no le guste o que te golpee o te insulte. Caso que no quiere. Y así es. El Señor, después de esto, Isaías le dio ganas de predicar. Cuando tú de verdad tienes a Jesús en tu corazón, tienes el deseo de estudiar, de saber de Dios, de conocer de Él, de predicarle, hablarle a la gente, aunque sea tantito, de decir Dios hizo esto, por este día es gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque soy enferma, gracias le doy a Dios por todo. Todo el tiempo hablas de Dios donde quiera y que la gente se enoje. Ya siempre tienes a Dios en todo. Que te guste estudiar, te guste orar con Él, te guste platicar con Él, te guste ir a congregarte, te guste alabarlo, te agrade santificarte, aborrecer el pecado. Entre más, y es el pecado porque ofende a tu Señor. Te quieres santificar cada vez más. Porque nace eso. Quieres ahora agradar a Dios. Nace ese amor cuando quitan el pecado. Ya no está eso. Ahora está Dios y tienes el deseo de Dios nada más. Es así como lo llamó Dios a Isaías. Y así es como lo envió. Predicar, a evangelizar, porque Él dice, Dios Señor, heme aquí, a mí envíame, yo quiero ir. Que nació ese amor, ese interés, ese amor a Dios, a su prójimo y a uno mismo, porque también hacemos la salvación.
Y son hombres que sufrieron, padecieron, golpeados, vituperados, perseguidos, muertes fuertes. Algunos otros sí. Unos los golpearon, otros no. Pero todos fueron perseguidos, todos fueron afrentados, todos fueron amenazados. No todos murieron, pero pero padecieron. Ese es el camino, es el Evangelio que nos muestra el Señor cuando llama. Él sabe quién llama. A una palabra dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, aquí dice Dios que dice que llamó a Isaías y que son muchos los llamados, son pocos los escogidos. El Señor habla mucho de que Él llama. Él llama. ¿Por qué diferencia que dice que muchos los llamados y pocos los escogidos? Que solamente los escogidos son los que van a arrebatar el reino de Dios. Los llamados no. Pero cuando Dios te llama, te escoge. Cuando Dios te llama, está llamándote a la obra, pero te escoge. Cuando tú llevas a cabo esa obra y te mantienes en ella hasta el final, eres un escogido. Pero si esa obra no la terminaste, solamente fuiste llamado, pero no escogido. Por eso que dice que no hay que ser nomás oidor, sino hacedor. El oidor es el que llama, y el hacedor es el que es escogido. Y ese escogido, el que va a ser desde poco son los escogidos, son aquellos que van a arrebatar el reino de Dios. Entonces está clara la palabra. Que a todos el Señor, a todos aquellos, el corazón que Dios ve en sus corazones los llama y los escoge. O nada más los llama y ya no los escoge porque ya no los ve. Vimos como nosotros vemos ahí en cuando cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, llamó a todos los hijos de Isaí, y les hizo venir para que escogiera uno de ellos el rey. ¿Y qué pasó? Dice Saúl unge a David. Dice Samuel. Y en 1 Samuel 16, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Dios respondió, toma contigo una becerra de la vacada y al ofrecer sacrificio a Dios he venido. Y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Llamó. Hizo pues Samuel como le dijo Dios, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de ciudad salieron y recibieron comida y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificios a Dios, santifica y venid conmigo y sacrifica también. Y santificando él a sus hijos, los llamó al sacrificio. También los llamó al sacrificio, a sus hijos. Entonces, que cuando ellos vinieron a ver el desierto, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de estás ungido. Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón.
Entonces llamó Isaí a Abisaí, también lo llamó. Tampoco. Hizo pasar a Samuel al otro, tampoco. E hizo pasar a los 7 suyos de Samuel, pero Samuel de Isaí dijo, no ha elegido ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Vio pues que él era rubio, hermoso de ojos, buen parecer. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió sus hermanos delante de él. Dice, envía pues. Él dijo que enviara por él, porque no se sentaría en la mesa hasta él. También lo envió a traer, también lo llamó. No dijo llamó, pero es entendible que si tú dices, ve a traerlo, llámalo, ve y tráelo. También David fue llamado a que viniera. Pero la diferencia que dijo aquí dice, envió pues y lo hizo venir. Ya rubio hermoso parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo porque este es. Pero a él lo ungió. Hizo llamar a todos. Aún hasta David lo último lo hizo traer. Pero David sí fue ungido. Los demás solamente fueron llamados. David también fue llamado. Pero David fue ungido. Fue llamado y ungido. Isaías dice que lo llamó. Y igual el Señor lo escogió. Volvemos a decir. Es como cuando se dice, no nomás seamos oidores, sino hacedores. El oidor es el que llama, escuchas, llamas, y el hacedor es aquel que es escogido, escoge guardar la palabra de Dios. Entonces, por eso que son muchos los llamados, muchos se quedan en llamados, nada más. Pero escogidos son aquellos que guardan la palabra, la mantienen firme, y son esos los que tienen y arrebatan el reino de Dios. Esos son los escogidos del Señor. Por eso el Señor nos dice que hay que ser llamados, pero también escogidos, ambos, porque a todos nos llama. Pero no todos escogen. Unos quedan solamente llamados y otros sí son escogidos. Seamos de los que nos llama y nos escoge. Para la obra de Dios, para la vida eterna, para estar al lado de nuestro Padre Celestial. Tenés el gran galardón. Bendito sea el Señor, mi Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es hermoso tu palabra y muy clara, Padre. Para todos aquellos que están destinados y deseosos de poder escuchar tu palabra, te pedimos que nos sigas revelando cada vez más y puedas alimentarnos cada vez más, Señor, porque estamos atentos a tu palabra y a saber qué nos vas a decir, Señor. Bendice, Señor, con un verdadero arrepentimiento genuino a toda esta persona, Padre, que están escuchando tu dulce y hermosa voz. En el nombre de Jesús, amén y amén.